Hola muchachos, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Lo que me trae aquí hoy día es la clase número 4, Textos Literarios, parte 2. Mi nombre es el profesor Claudio Robles, ¿verdad? Soy magíster en currículum y estoy aquí para poder acompañarnos en la trayectoria de la nueva prueba de acceso competencia lectora. Recordemos que la clase pasada nosotros habíamos visto la primera parte de los textos literarios, narrativa y drama. Recordemos también que se pueden suscribir a mi canal, ponerle me gusta y hacer comentarios o asimismo seguirme en Instagram. El recorrido que hemos hecho hasta ahora es este, ¿verdad? Ya pasamos los textos literarios, la primera parte, que ya está subida arriba, es la clase número 3 y esta es la clase número 4 dedicada a lo que nos queda de literatura. El objetivo de hoy es analizar los elementos de diversas formas literarias para consolidar una síntesis global. Al igual que el objetivo de la clase anterior es ver características básicas, ¿verdad? Es hacer una síntesis, ¿verdad? Porque me imagino que muchos de ustedes han ya visto los géneros literarios varias veces incluso en la enseñanza media. Vamos a empezar inmediatamente. Narración y drama fueron los temas que nosotros revisamos y desarrollamos la clase anterior. Hoy día nos tocan los siguientes dos, ¿verdad? Lírica y ensayo. Vamos a empezar inmediatamente. Recordemos que los géneros literarios son 4. Son 3 clásicos y uno que últimamente se ha agregado: la narrativa, el drama y la lírica y el ensayo también, que vamos a revisarlo el día de hoy. Aquí vemos algunas portadas, aparece, ¿verdad? Lírica, lenguaje lírico. La lírica tiene que ver con la poesía, como ustedes ya saben, ¿verdad? Lenguaje poético o lenguaje lírico tiene que ver con un tipo de lenguaje literario abocado principalmente en el sentido figurado, el que utiliza figuras literarias, ¿verdad? Es aquel lenguaje que quizás pueda guardar significado o simbolismos del emisor. Muchas veces nos hemos encontrado con poesía que no entendemos, porque no le logramos dar un significado, un simbolismo apropiado. El oculto, el no evidente, ese significado es muy propio del lenguaje lírico. Aquí aparecen portadas como Décimas de Violeta Parra, Gustavo Adolfo Bécquer, Emily Dickinson. Aparece por aquí haikus de Kiromo Noroke. Aparece el señor Parra, también bien conocido por su antipoema. Y aparece aquí Guillaume de Apollinaire, que fue el padre del caligrama, que quizá ustedes conocen el caligrama por Vicente Huidobro, ¿verdad? Que es poesía en general con una disposición de escritura que forma un dibujo o una imagen. Vamos a ingresar entonces a la lírica. El lenguaje poético se distingue por varias características globales. Primero, porque muestra un mundo connotativo. Connotativo quiere decir figurado, que no es literal. Un mundo donde el significado es el no evidente o el no el que está ahí, sino que el que quiso darle el emisor. Es un mundo subjetivo. Subjetivo porque es el emisor el que le puede entregar el significado y no necesariamente un diccionario, ¿ya? El lenguaje poético es un lenguaje íntimo, íntimo que viene desde el autor a través del hablante lírico. El lenguaje poético también se caracteriza por manipular el lenguaje de tal forma de constituir estilos poéticos, estructuras poéticas diversas, ya de rima, estrofas, prosa contemporánea, manejar las figuras literarias para manipular este lenguaje, omitir, extender, dar énfasis con figuras literarias, crear una atmósfera con figuras literarias, un ritmo, etc. ¿Ya? Hay una manipulación del lenguaje bastante potente en este género en específico,
versus los otros dos que ya hemos visto, ¿ya? Que si bien incluyen también una manipulación en el lenguaje, no se construyen solo desde ahí. Y por último, la finalidad expresiva del lenguaje poético es clara, ¿ya? Hay una necesidad expresiva. Eso quiere decir que cuando yo realizo poesía, no solamente estoy escribiendo para exponer, no sé, mi obra, sino que porque íntimamente yo me siento atraído por expresar sentimientos, que es lo clásico, ¿verdad? Mis emociones, lo que me está pasando, lo que me está inspirando en la vida, pero también una finalidad expresiva, y esto es bastante importante el día de hoy. Generalmente los ejercicios de las pruebas estandarizadas vienen de la mano con poesía cuya finalidad expresiva es la otra, la crítica, la social, la que evidencia también algo que está pasando en el contexto histórico de la obra, ¿ya? O sea, la poesía hoy no solamente nos sirve para la expresión de sentimientos, sino que ya tú debes tener claro, debes haber escuchado también que la poesía tiene una finalidad crítica, ¿ya? Incluso podría plantear valores, antivalores, expresar ideas dentro de lo que escribo en poesía. Veamos conceptos claves de la lírica. Toda lírica tiene un tema, un motivo, un hablante que nuevamente no podemos confundir con el autor, ¿verdad? Son distintas personas, eso yo creo que lo sabemos, y si no, cada uno de ustedes debe profundizar en estos conceptos que muestro en pantalla. Hay un objeto lírico, ¿verdad? Yo le hago la poesía a algo o a alguien, ¿cierto? Hay un temple, yo lo cuento, lo hablo, el poema, con algún temple, alguna emoción, algún ánimo, ¿ya? Actitud lírica, yo me refiero al otro o al tema de alguna forma, un estilo también. Estructura fija, hay poesía que tiene estructura fija como las décimas, ¿verdad? Como un soneto, que tienen estructuras fijas, que deben ser cierta cantidad de versos, deben tener rima o no, etc. Estructura fija. Pero hay otras que tienen una estructura relativa, ¿cierto? Como la poesía contemporánea, que se aboca más bien a la prosa incluso. Yo puedo llegar y escribir o ponerlo en verso, pero no necesariamente tener rima, no necesariamente tener una estrofa con 4 y otra con 4 versos, etc. ¿Ya? Ya sabemos que la lírica se puede construir de manera clásica con versos, pero también se puede hacer en prosa, o sea, escribir de línea a línea sin fijarse en terminar la idea en la misma línea, digamos, como un verso, que siempre termina una idea por línea. No necesariamente tiene rimas, puede o no tenerlas, ¿verdad? Rimas asonantes, consonantes o rima libre o blanca. Figuras literarias son muy importantes en la lírica, como ya dijimos, desde la metáfora hasta otros, como el calambur, como el retruécano, que fueron utilizados por Gabriela Mistral, y claramente merecen también la figura literaria una clase aparte, así que más adelante estaré tratando de adentrar a los estudiantes, a ustedes, en este mundo de la figura literaria. También la lírica puede tener un componente en corrientes históricas literarias, ¿ya? De siglos anteriores, de la Edad Media, moderna, actual, etc. También se puede encasillar la lírica en tópicos, ya en patrones temáticos clásicos, en los tópicos literarios. También tiene propósitos, como ya dijimos, tiene propósitos expresivos emotivos, emocionales, sentimentales, pero también tiene propósitos críticos, sociales, valóricos, etc. A la vez, la lírica incluso puede ocupar otros recursos, no solamente lo verbal, como los artefactos poéticos. Muchas veces tienen muy poco de palabra, pero la imagen revela la poesía, ¿cierto? O también incluir imágenes, y como el caligrama también, dibujar con mi texto una imagen, eso también obedece a recursos icónicos, imágenes, que no solamente
nos orientan a adornar la poesía, sino que también le dan un significado, ¿ya? Construyen significado al igual que lo hace la palabra en la poesía. La prueba de competencia lectora trae obstáculos en los textos líricos. Sabemos que la poesía es un texto no muy, ¿cómo decirlo? No muy popular entre los estudiantes, entre ustedes. Muchos de ustedes señalan abiertamente que entienden poco poesía o lenguaje poético. Por lo tanto, hay obstáculos y los conocen muy bien. Las figuras literarias son obstáculos, ¿cierto? Reconocer metáforas, identificar el simbolismo detrás, qué quiso decir con eso. Eso cuesta, ¿ya? Y eso es un trabajo que se debe venir haciendo desde la enseñanza básica hasta llegar a poesía compleja ya en la enseñanza media. El lenguaje culto y formal, preciso, también puede ser un obstáculo en la poesía. No saber o saber vocabulario puede ser determinante, ¿cierto?, en entender o no lo que quiere decir el hablante lírico. Interpretar visiones también es una dificultad. En la prueba de competencia lectora, muchas de las preguntas tienen que ver con que usted interprete, a partir de lo leído, ¿verdad?, cuál es la visión de el autor o el hablante lírico sobre ciertos temas, cierta idea, cuál es su ideología respecto a un objeto, un tema, etc. Así que esos son los 3 obstáculos principales que creo que algunos de ustedes pueden tener a la hora de enfrentarse a un poema. Estrategias básicas para la poesía. Bueno, como ya lo estaba diciendo, identificar lo que quiso decir. Ese lo que quiso decir está entre comillas, porque es vital. La poesía no se lee mentalmente como yo leo un texto científico o algo informativo. Yo lo leo siempre desde una actitud inquisitiva o de inferencia. O sea, yo lo leo siempre pensando en que lo que estoy leyendo puede ser otra cosa y no lo que estoy leyendo. Lo que leo es no necesariamente lo que sale ahí, sino que lo que quiso decir con eso el autor, ¿ya? Así que ojo que debemos aprender a identificar las figuras literarias o los simbolismos detrás o el lenguaje oculto. Realizar marcas textuales. Muchos de ustedes, cuando hacen ensayos y aparece un texto poético, no lo marcan porque como es poesía piensan que un verso no puede tener marcas textuales. Pero yo les digo, no, un texto lírico es un texto primero que todo. Y como todo texto está afecto a estrategias de la lectura. Y la estrategia principal, si usted la ocupa cuando usted lee, marca, la estrategia principal durante la lectura en un texto poético también debe ser una marca textual. Ojo, y también reconocer quién habla, a quién le habla, por qué habla y cómo le habla el hablante lírico, ¿verdad?, en el poema. Eso es vital porque obedece a las preguntas que le van a hacer posteriormente. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de un poema, un fragmento de un poema llamado Una despedida de Jorge Luis Borges. El lenguaje poético, como ya le dije, es un lenguaje oculto. Usted debe saber o debe tratar de identificar qué quiso decir. Por ejemplo, aquí al final dice: yo volví de tus lágrimas. Si yo estoy acostumbrado a leer y a tomarme todas las cosas literales, claro, me va a costar un poco más tratar de descifrar qué quiso decir con yo volví de tus lágrimas. ¿Qué quiso decir? Se preguntan siempre ustedes. Y es la complejidad. Fíjense que el lenguaje poético, desde el lenguaje poético, la prueba de competencia lectora les puede solicitar visiones de mundo de este hablante. Por ejemplo, dice: tarde cuando vivieron nuestros labios en la desnuda intimidad de los besos. Me podrían preguntar, ¿qué son los besos para este autor? ¿Es algo importante? ¿Es algo poco valioso? ¿Es algo que está anexo al amor? Por lo tanto, podemos sacar visiones de mundo del hablante de muchos temas en este extracto, ¿ya? Comprender también el tema global, si se trata de un amor prohibido este texto, si se trata de un desengaño, de un sufrimiento por amor, etc.
Deducir lenguaje metafórico y emociones a partir del texto también es algo que nos van a pedir, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué puso lágrimas? ¿Será lágrimas realmente o lágrimas reemplazará a sufrimiento de la otra persona? Relaciones con objetos, ideas y los otros. También la relación que tienen las lágrimas con el desamor, etcétera, ¿ya? Aquí, esto es un ejemplo, no lo vamos a descifrar ahora, pero sí es para que ustedes sepan que desde un fragmento podemos obtener muchas preguntas en un ensayo o en la prueba de competencia lectora. Vamos a pasar al segundo tema de hoy. Ya terminamos con lírica, el lenguaje lírico. Pueden quedarse ustedes también con los conceptos que aparecen en la tabla de recién, ¿verdad? En esta tabla. Y profundizar de ellos, ¿ya? Profundizar, recordar, si no se acuerdan que es un hablante lírico, las estructuras poéticas clásicas como los sonetos, las décimas, un haiku también que tiene una forma específica de escribir, etc. Por último, para terminar ya esta dimensión de texto literario y esta clase número 2, vamos a ver algo sobre el ensayo. Como yo dije, el ensayo está entre que sí y entre que no, todavía está en la discusión si es efectivamente un género literario como tal o si está en el límite entre texto argumentativo y texto literario. Yo optaría por definir el ensayo como un texto que puede ser literario como no puede ser literario, ¿ya? En este caso tenemos Ernesto Sábato, El escritor es un fantasma, ¿verdad? Es un ensayo, eso quiere decir que no narra algo ficticio, ¿ya? Sino que está escribiendo sobre algo real que existe, que es el oficio del escritor. Aquí vemos a Tomás Mulián, El consumo me consume, donde hay una crítica social. José Saramago, El ensayo sobre la ceguera, también este autor portugués, ¿verdad? Habla sobre, o sea, no habla sobre el ensayo, perdón, sino que hace ensayo en la mira de la literatura. Ok, un ensayo podríamos decirlo, definirlo de manera muy simple como un texto con estilo, ¿ya? O sea, el ensayo tiene como principal fuente de construcción la estructura estilística personal del autor. Vamos a ver lo que compone o de qué se forma la definición de ensayo. Primero, hay un límites de la literatura, o sea, podemos hacer ensayos literarios para hablar de obra literaria, reflexionar sobre algo que aparezca en alguna obra literaria, y eso sería un ensayo literario, pero también el ensayo puede ser social, ¿verdad? Ya sabemos que la mayoría de los ensayos que vemos en las redes sociales son más bien sociales. Ahora, el ensayo tiene un estilo personal. Yo puedo incorporar o no mi estilo personal en un ensayo, sí. De hecho, es obligación. El ensayo tiene una escritura más bien libre, una extensión libre. Podría escribir un ensayo como José Saramago, ¿verdad? De 200 páginas. O hacer un ensayo de 2 páginas. Ahora, lo que caracteriza el ensayo es un punto de vista nuevo sobre un tema determinado. Si yo escribo sobre el amor, claro, el amor es un tema bastante ajado, bastante tomado en toda la historia de la literatura, incluso de la ciencia, ¿ya? Pero el punto de vista que yo tenga a raíz de ese tema, si es nuevo, obedece a un buen tema de ensayo, ¿verdad? Un punto de vista personal, subjetivo. Los conceptos asociados al ensayo, primero tenemos su estructura clásica, ¿verdad? Una introducción, desarrollo y conclusión en el ensayo. Puede ser literario o no, como ya dijimos. Siempre hay un tema primordial y desde ese tema hay una perspectiva personal, un punto de vista personal, ojalá nuevo para que sea un buen ensayo, ¿verdad? Ocupa recursos variados, ocupa tanto descripción, comentario, estructura argumentativa, ocupa incluso figuras literarias, ¿ya? El ensayo también puede jugar con el lenguaje para tratar de explicar o argumentar algo. Hay un estilo muy particular de escribir, ¿verdad? Palabras que en general se ocupan, formas de narrar más bien cómica, otros más bien serio, moralista. La extensión
perdón. La extensión es relativa, ¿verdad? Ya dijimos, breve, extenso, eso depende de usted. La argumentación es importante en un ensayo. Si yo tengo una tesis o punto de vista, debo saber argumentarlo. El ensayo siempre es reflexivo al hacerse, al leerlo yo veo que está el autor reflexionando sobre algo, y también es reflexivo porque yo al leerlo me invito a reflexionar sobre el tema, ¿ya? Es doblemente reflexivo. Novedoso. Tiene que ver con una perspectiva personal, por lo tanto, si yo hablo del amor imposible, muchas veces se tocó ese tema sobre el amor, ¿verdad? El amor imposible entre los ricos y los pobres, por ejemplo. Un ejemplo, ya en la literatura. El ensayo debe tener claridad y dirección. Claridad, que se debe entender muy bien, y el que lee debe saber muy bien para dónde vamos, en dónde estamos cuando estoy leyendo. Estoy leyendo un argumento, el desarrollo, estoy terminando ya el ensayo, etc. Y debe estar contextualizado en un tiempo histórico. También es muy importante con la contextualización al escribir un ensayo. Finalmente, los obstáculos del ensayo puede ser también el poco hábito de lectura en profundidad, porque el ensayo muestra la profundidad sobre un tema. Yo no escribo sobre el amor, yo escribo sobre el amor de las hormigas. Puede ser un tema de un ensayo. Por lo tanto, yo leo en general del amor, pero no tan en profundidad. Por lo tanto, puede ser una desmotivación o un obstáculo en eso. Lenguaje culto formal también es un lenguaje muy preciso, es un lenguaje que demuestra conocimiento del tema. Por lo tanto, debe ser culto y formal. Poco interés en la temática, ese puede ser un obstáculo. Por ejemplo, si a usted nunca le han interesado los autos y ve un ensayo que se trata sobre la inutilidad de los automóviles en el siglo XXI, no le interesa mucho, puede desmotivarlo, ¿ya? Pero tiene que salir de ahí, tiene que luchar contra su falta de voluntad. 4. No reconocer la perspectiva ni argumento, y esto es vital. Muchas veces usted no logra reconocer dónde empieza, cuál es el punto de vista. Lo que leo después será un argumento que me está dando, es un ejemplo, es una explicación, etc. ¿Ya? Eso se aprende. Vamos a dar estrategias más adelante en cápsulas que voy a realizar y también en clases, ¿ya? Estrategias básicas, como ya dije, debemos identificar el punto de vista o tesis, ¿ya? En algunos ensayos sociales se llama tesis porque es un texto argumentativo predominantemente. Identificar y evaluar los argumentos, saber si ese argumento tiende a una u otra cosa, identificar si esto efectivamente es un argumento que sustenta su punto de vista, marcar propósito de los párrafos o apartados es vital cuando yo leo un ensayo, ¿ya? Si yo leo una crítica social a la pobreza o a las formas de gobierno y creo que eso es un ensayo, debo marcar párrafo a párrafo. ¿Qué se hace? Aquí se contextualiza, en el otro se explica, en el otro se desarrolla el primer tema, en el otro existe otro argumento, etc. Debo, como estrategia básica, dedicarme a los párrafos y comentar brevemente lo que se hace en ellos, ¿ya? O los propósitos que tiene ese párrafo. Para finalizar, en Ojos Rojos hoy día les hablo sobre David Hume, de los prejuicios morales y otros ensayos. David Hume, en este libro, que se llama De los prejuicios morales y otros ensayos, se dedica a la escritura ensayística. Por lo tanto, sería una muy buena recomendación para que usted pueda ingresar de lleno a esto del ensayo, cómo leerlo, qué es un ensayo. Tratar, por ejemplo, de leer uno de esos ensayos de David Hume, ¿verdad? Y poder descifrar la tesis o el argumento. Y también recomiendo la lectura sobre Ernesto Sábato, ¿verdad? El escritor y su fantasma. También es un ensayo, no necesariamente se tiene que leer el texto completo, pero sí puede hojearlo para que vea las estructuras que ocupa y el estilo también, ya que no es un estilo tan literario, narrativo ni poético, sino que es más bien directo, ¿ya? Así que pueden echarle una miradita a estos dos autores y poder tener mayor profundización en el ensayo.
En poesía hay muchísimo, ya ustedes ya conocen los clásicos que me parecen muy buenos, como Neruda, Mistral, ¿verdad? Gonzalo Rojas, que es uno de mis favoritos, se los recomiendo también, Gonzalo Rojas, chileno, y Emily Dickinson, ya para adentrarse también en otra cultura, ya en la cultura de habla inglesa, norteamericana ella también, así que se los recomiendo. Hoy día, quien dijo eso, les traigo, perdona, William Shakespeare. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Esta cita de William Shakespeare la puse también por algo que, que yo creo que es un problema entre los estudiantes de enseñanza media. Cuando se lleva una trayectoria o uno se arrepiente de una trayectoria educativa donde uno no le puso mucho empeño a las pruebas, a estudiar, a leerse los libros, ¿verdad? En tercero y cuarto medio muchas veces veo estudiantes derrotados con esa trayectoria. Y yo los invito a partir de esta cita que usted no se sienta a lamentarse de lo que ha ocurrido anteriormente. Si a usted le fue mal, no obtuvo los promedios que quiso, párese y dedíquese a reparar, entre comillas, el daño hecho. No es así como daño hecho en este caso, pero párese a reparar quizás los errores que cometió y siempre tiene tiempo. Siempre va a tener tiempo. Muchachos y muchachas, con esto dejo esta clase. Con esto terminamos ya los textos literarios. Esta era la segunda clase, textos literarios número 2. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima.